Buenos días, un saludo a toda nuestra audiencia. Desde el Pacífico colombiano nos preocupa la actual situación del país. Vivimos en un escenario donde distintos gobiernos, incluso el de Gustavo Petro, han prometido pero no han cumplido, y cada día el escenario social parece estar peor. Para realizar un análisis desde todos los ángulos, nos acompaña hoy en el programa el analista y activista político Jorge Ángel García. Buenos días, Jorge, y dinos, ¿cuál es su perspectiva con relación al gobierno de Gustavo Petro? Arminson, un saludo para ti, para toda la audiencia del Pacífico colombiano que tantas penurias y tantas dificultades han venido pasando a raíz de la situación económica y social de nuestro país. Y qué bueno que estén interesados por todos estos temas de nuestro país que por tantas vicisitudes está atravesando en este momento. Con respecto al gobierno de Gustavo Petro, debo mencionar algunas cosas, muy pocas, porque si me extiendo, quiere decir que el presidente ha hecho muchas cosas, ¿sí? Que el presidente ha avanzado en la gran mayoría de temas que nos hizo saber a todos los colombianos respecto a sus proyectos de campaña, respecto a sus promesas, respecto a sus planes, pero debo comentar muy poco, debo hacer un comentario muy breve, un análisis minucioso, pero resumido en cuanto a lo que han representado estos 2 años de Gustavo Petro en Colombia. Primero que todo, eh, lo que hay que reconocer es que este es el primer gobierno progresista en Colombia. Si bien han habido gobiernos liberales, este sería un gobierno progresista, o sea, como se dice, las izquierdas de América Latina se caracterizan por ser o progresistas o una izquierda mesurada, una izquierda de centro, pero este es un proyecto progresista. El de Gustavo Petro es un proyecto progresista. Entonces, en ese sentido, en cuanto a los avances como tal del presidente y de sus ministros, podemos decir que han sido mm, pocos. Ha trabajado, no podemos negarlo, ha venido avanzando en algunos temas, pero se ha quedado corto en otros, ¿sí? Bueno, él dice, esto es culpa del Congreso, pero no es culpa del Congreso. Si su, es que si su mismo partido, que es el pacto histórico, la Colombia humana, en el Congreso, no le ha logrado dar cabida a los proyectos que él propone y a sus reformas, es porque no son del todo aceptables o no son satisfactorias para un Congreso que, bueno, en su mayoría es de oposición, pero también hay un partido de gobierno sólido. Eso no hay que desconocerlo. Tenemos que reconocer que en este momento el Congreso de la República de Colombia está conformado por fuerzas políticas que están, si bien algunas con algunas propuestas y algunos proyectos y reformas del presidente Gustavo Petro, y por otro lado, eh, también el partido de gobierno es sólido, es decir, no es tan débil. ¿Por qué no avanzan las reformas del presidente Gustavo Petro? Esa es la gran pregunta. Porque no son convenientes para nuestro país. Simple y llanamente por eso. Incluso el mismo pacto histórico lo ha reconocido. Presentan las reformas, presentan sus proyectos de ley, presentan sus paquetes, el presidente Gustavo Petro presenta sus paquetes presidenciales al Congreso de la República, pero no son aprobados. Debe haber una razón. Y yo sé que tú me entiendes. Y yo sé que todos los colombianos que en este momento me están escuchando me entienden. Entonces, en ese sentido, tú bien lo acabaste de decir al comienzo, al inicio de este programa. En el Chocó, en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, no se ve la mano del Estado con esos programas y con esos proyectos y con esas propuestas. Señaló en su campaña que iba a ser un gobierno de los nadies, un gobierno para las clases más bajas, más desfavorecidas en Colombia y los que nunca han sido escuchados históricamente en Colombia.
Eso lo manifestó él en su campaña política y la vicepresidenta Francia Márquez también eh, lo manifestó. Entonces, la vicepresidenta Francia Márquez, por un lado, ha dicho que no se han reivindicado todavía los derechos de la población afrocolombiana, que todavía existe esa deuda histórica, que ni siquiera con ella llegando a la vicepresidencia se ha saldado esa deuda. Sabemos que toda Colombia tiene una deuda histórica con los afrodescendientes, pero la forma ideológica con la cual pretende Francia Márquez abordar la situación de los afrodescendientes necesita otra vía, necesita una vía menos politiquera, menos politizada y más consecuente con lo que Colombia va a hacer de aquí a los años por venir.